Este es el artículo correspondiente a los nuevos casos agudos de enfermedad de Chagas en el occidente de Venezuela, que fue hecho por Néstor Áñez, Gladys Crisante y Henry Pagada. Primero que todo tenemos el resumen, que habla sobre 9 casos que se presentaron en zonas endémicas de Venezuela, como son el estado Trujillo y el estado Barinas. En el estado Barinas se presentaron 7 casos, en el estado Trujillo se presentaron 2 casos, de los cuales 2 pacientes murieron, o sea el 22% de los pacientes. Se dan datos clínicos, seroparasitológicos y moleculares, y por lo cual se concluye que hay sobretransmisión activa de Trypanosoma cruzi en Venezuela, y que se clama por el establecimiento de una política de Estado en el control de la enfermedad de Chagas en Venezuela. Seguidamente tenemos la introducción, en la cual se habla de previas publicaciones que se han hecho para dejar constancia de que se necesita una ley para el control de la enfermedad de Chagas en Venezuela. Esta está basada en pruebas de seropositividad de 4.000 muestras en los estados, de los cuales lo más frecuente eran niños entre 0 y 12 años con miocarditis aguda. Tenemos la presentación de los casos, en los cuales se registraron 9 casos. 3 eran mujeres y 6 eran hombres, entre el periodo de enero del 2006 y marzo del 2007. Entre ellos, la sintomatología que se registró fue cuadros febriles entre 30 y 60 días, cefalea, edema bipalpebral, mialgias, artralgias, disnea, edemas, agotamiento extremo, insuficiencia cardíaca y hepatoesplenomegalia, donde en la tabla 1 podemos ver el estudio de los electrocardiogramas, que fue desde lo normal hasta lo normal, registrando como lo normal trastornos en la conducción de rama derecha de bloqueo incompleto, isquemia miocárdica, o sea onda T negativo en cara anterior y supradesnivel del segmento ST. Esto nos sugiere compromiso del músculo cardíaco por la presencia del tripanosoma. En los rayos X se observaron crecimiento ventricular izquierdo y derrame pleural. En la tabla 1 se muestran signos y síntomas registrados en los pacientes chagásicos estudiados. Fiebre, que se presentó en todos los pacientes. Cefalea también se presentó en todos los pacientes. Se presentó el signo de Romaña en 6 pacientes, el edema en 7 pacientes, la hepatomegalia en 5 pacientes, el derrame pericárdico en 6 pacientes, la mialgia en todos los pacientes, la insuficiencia cardíaca en 7 pacientes, la disnea en 6 pacientes, el dolor torácico en 4 pacientes y finalmente la taquicardia en 5 pacientes. En la tabla 2 se muestra la relación normalidad-anormalidad detectada en exámenes realizados. Los rayos X, 2 pacientes presentaron normalidad, 4 pacientes presentaron anormalidad y a 3 pacientes no se les realizó el examen. El ecocardiograma muestra anormalidad en 7 pacientes, no se les realizó a un paciente y un paciente presenta normalidad. Luego tenemos el ecocardiograma que presenta anormalidad en 6 pacientes, normalidad en 2 pacientes y no se les realizó a un paciente. En el examen parasitológico encontramos 2 figuras. La figura 1 muestra un tripomastigote de Trypanosoma cruzi en un paciente chagásico agudo que murió. Láminas coloreadas con Gienza mostraron formas sanguícolas de Trypanosoma cruzi. Y en la figura 2 encontramos nidos de amastigotes. Luego tenemos los exámenes serológicos. De los exámenes serológicos, exceptuando los 2 casos de los pacientes que murieron, los otros 7 casos fueron examinados serológicamente para corroborar la sospecha clínica. En este se utilizaron técnicas de aglutinación, inmunofluorescencia directa de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Bueno, como conclusiones tenemos que la enfermedad de Chagas parece estar reemergiendo en Venezuela a falta de un programa de control. También que el Trypanosoma cruzi parece estar causando en Venezuela cuadros severos que no se han registrado antes en la literatura latinoamericana. Y también que se mantiene en clamor por la adopción a nivel nacional de una ley que declare la lucha antichagásica como una política de Estado en Venezuela, donde además se exprese la obligatoriedad de reportar los casos detectados en el territorio del país.